Hola, soy Octavio Zaragoza de Videotutoriales Class y vamos a dar continuación con las clases de multiplexores. Eh, Previamente había subido dos videos, uno que explica un multiplexor 2 a 1, luego un multiplexor 4 a 1 y ahora voy a seguir utilizando un multiplexor 4 a 1, pero en este caso formado por multiplexores de menor escala, que en este caso son multiplexores de 2 a 1. Entonces yo voy a tener una caja principal a la cual ingresan cuatro señales, 4 bits de entrada, más 2 extras de los selectores y una salida. Si vemos en el interior de la caja principal, nosotros tenemos tres pequeñas cajas que van a formar nuestro multiplexor 4 a 1. También nos va a servir este ejemplo para poder saber utilizar los port maps dentro de VHDL. Entonces en este caso tenemos un multiplexor 2 a 1 al cual ingresa el bit menos significativo de A0 y A1. Tenemos en el selector, sería S0. Al siguiente multiplexor le entraría A2 y A3, que serían los bits de mayor significancia, y en este caso el selector es S0. Y tenemos otro multiplexor 2 a 1 al cual ingresa, aquí yo le llamé X0, que vendría siendo una señal interna de la caja principal, y X1, que también sería otra señal, o le llamamos signals en VHDL, que es una señal interna dentro de una caja principal. Y aquí el selector sería en este caso S1, ¿sí? Si nuestros selectores valen 0, 0, pues ese 0 es 0 lógico, por tanto la salida X0 tendríamos lo que tendríamos lo que sería la entrada A0. Y aquí este otro multiplexor lo que es A2. Entonces aquí le entraría A0 y aquí A2. Y como nuestro selector S1 contiene un 0, nuestra salida tendría al final el A0, ¿va? Y así sucesivamente. Si empiezo a hacer las combinaciones en los selectores, yo empezaré a tener bajo la combinación 0, 1, veré que A1 sale, la combinación 1, 0, A2 y la combinación 1, 1, A3 es quien sale. Bueno, entonces vamos a hacer esta parte. Voy a aprovechar ya los ejemplos que tengo, inclusive el espacio de trabajo que ya tenía en el proyecto anterior, ¿sí? Les recomiendo ver primero los otros tutoriales para que tengan el proyecto hasta donde yo lo tengo, ¿sí? Bueno, entonces tengo mi espacio de trabajo al cual llamé MUX y ya tengo un multiplexor 2 a 1 de un solo bit, y aquí ya tengo un multiplexor 4 a 1 que había hecho anteriormente utilizando la sentencia if, pero ahorita el objetivo sería hacer el funcionamiento de este mismo multiplexor utilizando multiplexores de 2 a 1 o cajas más pequeñitas. Voy a aprovechar que ya tengo este de aquí, entonces lo que voy a hacer es agregar un nuevo archivo, y en este caso va a ser el que voy a agregar sería la caja principal, este de aquí, el cual ingresan 6 señales de entrada, A0, A1, A2, A3 y los dos selectores, y le sale una señal llamada Q. Entonces en la descripción de la entidad le voy a llamar MUX 4.1 con MUX 2.1. Ok, entonces le va a ingresar la señal, en este caso A0, A1, A2, A3, selector 0, selector 1 y finalmente mi salida Q. Entonces ya tenemos nuestras 4 señales de entrada más mis 2 selectores y Q de salida. Ok, este es el código que nos genera con el wizard. Si yo me equivoqué, en cualquier momento puedo editar, no hay ningún problema. Y bueno,
Lo primero que normalmente yo hago es fijarme en las interconexiones que existen entre cajas dentro de otras. En este caso tengo mi caja principal, que es el MUX 4A1 formado con 2A1. Si lo notamos, a esta caja que yo tengo aquí, que se llama MUX 2.1, le ingresa A0 y A1 directamente. Son entradas de mi caja principal. Y aparte el selector, que también es entrada directamente de la caja principal. A este multiplexor también le ingresan A2, A3 y selector 0, que provienen directamente de la caja principal. Pero aquí hay un detalle. Nuestras salidas de cada uno de estos multiplexores salen justamente como signals, y estas signals ingresan dentro de otra caja principal. Cuando tenemos este suceso, tenemos que hacer declaración de señales, ya que estas son señales que interconectan cajas. No es que entre o salga directamente a la entidad principal, sino que son interconexiones entre cajas. Cuando sucede eso, entonces declaramos signals. Y en este caso le vamos a llamar X0 y X1 a estas signals. ¿Qué tipo de datos son? stdlogics. Entonces, la declaración de las signals se hace justo aquí en la arquitectura, debajo de la arquitectura y antes de comenzar la descripción, que sería entonces entre el architecture y el begin. Entonces vamos a declarar signal x0, x1, stdlogic, y así nos quedamos, ¿ok? Ahora, lo que sigue también es, como nosotros vamos a interconectar cajas y vamos a utilizar una caja que ya hicimos, que es un multiplexor 2A1, lo vamos a mandar llamar 3 veces, ¿sí? Pero antes de mandarlo llamar 3 veces con la instrucción portmap, lo que vamos a hacer es agregar el componente de esta entidad, de este multiplexor 2A1, dentro de la caja principal. Y para poderlo hacer, yo normalmente lo que hago es abro mi archivo que quiero mandar llamar, o quiero declarar el componente, y rápidamente yo lo que hago es copiar lo que es la entidad de esa caja más pequeña que está dentro de otra de mayor top level o de mayor jerarquía. Normalmente lo que hago es la copio, me voy a ir aquí a la caja principal, a la caja en la cual la manda llamar, y también dentro del architecture y el begin es donde se coloca el componente. Voy a cambiar la palabra entity por component, component, y aquí al finalizar parte de lo que tenemos que hacer es, en lugar de llamarle end y cómo se llama la caja negra o la entidad de esa otra que mando llamar, le voy a poner end components. ¿Ok? No es necesario que copie esta parte 3 veces, ya que en este caso, o sea, no es necesario que declare 3 componentes porque tengo 3 cajas. Con que lo haga una sola vez, ya que estas cajas son idénticas. Este es un multiplexor 2A1, este es un multiplexor 2A1 y esta tercera caja también es un multiplexor 2A1. Por tanto, con que yo haga la declaración del componente en mi caja principal en una sola ocasión es más que suficiente. Caso diferente sería que cada una de estas cajas tuvieran una función diferente o un funcionamiento diferente. Ahí sí, cada uno de los componentes tendría que copiarlos, ¿sí? Pegarlos y cambiar las entities por los components. Bueno, vamos a seguir entonces. Este multiplexor, el primero que veo aquí, le voy a llamar caja 1, a este le voy a llamar caja 2 y a este le voy a llamar caja 3. Caja 1, caja 2 y caja 3. Ok, entonces para poder hacer la declaración, el mandar llamar, voy a declarar una etiqueta llamada caja 1, otra etiqueta llamada caja 2 y otra etiqueta llamada caja 3. Lo que seguiría sería describir cuál es el componente de la entidad que voy a mandar llamar o que va a utilizar. En este caso es el multiplexor 2A1, ¿sí? Ya que
esta caja 1 utiliza nuestro multiplexor 2A1. La caja 2 utiliza el multiplexor 2A1 y la caja 3 utiliza el mismo multiplexor. Ahora lo que sigue es utilizar la palabra o las palabras port maps, ¿sí? Listo. Y ahora sí, esto es bien importante. En orden tal cual se hizo la declaración en el componente o en la entidad, ojo que esto tiene que coincidir perfectamente con el orden de la entidad. En ocasiones editamos nuestra entidad, agregamos o quitamos señales y luego no las actualizamos aquí en el componente. Siempre tienen que ser la misma declaración, entradas, salidas, etcétera. Entonces, en el orden tal cual vinieron apareciendo estas señales, las vamos a ir colocando. Fíjense. Vemos que nuestra caja número 1, que utiliza el componente de la entidad del multiplexor 2A1, en la señal A, le ingresaríamos en este caso la entrada A0. Si vemos, lo primero que tenemos que colocar en nuestro multiplexor 2A1 es la entrada A, y en este caso la entrada A corresponde a A0. ¿De dónde viene A0? De mi caja principal. Entonces mi caja principal pues sería A0. Yo aquí entonces voy a colocar que la primera entrada de este componente va a ser A0, ¿sí? Internamente, por dentro de esta caja, se llamaría A, pero como yo la estoy mandando llamar desde la principal, la asocio en este caso a A0. Ahora, la siguiente señal es ingresar B. Ok, voy a poner una coma. Y en este caso B no va a ser B, sino que va a ser realmente la señal A1, el bit 1 de A. Ok, entonces lo que vamos a hacer acá es ponerle que es A1. ¿Y de dónde proviene A1? De mi caja principal, de la entrada de mi caja principal A1. Luego, si vemos la declarativa del componente, sigue el selector. Vemos que aquí le pongo S0, que vendría siendo esta entrada de acá. Como viene de la caja principal, si nos fijamos, yo aquí hice la declaración en la entidad principal S0. Entonces aquí también le ponemos S0. Y finalmente viene nuestra salida, que en este caso no será Q, sino que aquí yo le denominé X0. ¿Y X0 de dónde viene? Pues es una signal. Es una signal que nosotros declaramos entre el architecture y el begin de nuestra descripción. Entonces sería X0. Ahora, la caja número 2. Desde la caja 2 utiliza nuestro componente MUX2A1. La entrada A, primero tiene que ser la entrada A, luego la B, luego el selector y luego la salida. La entrada A no es A, sino será A2. Entonces ponemos A2, coma. La entrada B es A3. Y nuestro selector será S0. En este caso, la salida de este multiplexor no se llama Q, no se llama X0, sino que en este caso es una signal que se llama X1. Ok, y finalmente nuestro siguiente multiplexor, que es la caja 3, utiliza el componente del multiplexor 2A1. En lugar de ingresar A será X0, en lugar de B será X1, nuestro selector será S1 y nuestra salida Q aquí sí corresponde al Q. Déjenme ver si le llamé Q. Sí, esta es la salida de la entidad principal. Ok, entonces aquí lo que ponemos será X0.
X0, X1, nuestro selector 1, X1, selector 1 y finalmente nuestra salida Q. Muy bien, voy a hacer la compilación de esta caja. Me dice que no tengo ningún error y en este caso este multiplexor tiene una dependencia de este otro. Voy a seleccionar aquí que voy a simular la caja MUX 4.1 con MUX 2.1. Le doy simulación, inicializar simulación, inserto un nuevo waveform. Voy a agregar mis entradas y salidas. También también tenemos la posibilidad de agregar las signals que declaramos X0 y X1, pero ahorita no voy a hacer esa parte. Entonces vamos a ponerle estimuladores. Aquí le voy a decir al selector 0 elijo un reloj de 100 nanosegundos. Al selector 1 un reloj de 200. Luego nuestras entradas A0 hasta el A3. Vamos a agregarle relojes. Aquí lo voy a poner de 10 nanos, de 20 nanos, de 40. Y a para no ser así tan monótono le pongo 60. Ok, voy a correr toda la simulación durante los 200 nanosegundos y vamos a ver el funcionamiento. Ok, vamos a fijarnos en nuestros selectores. En este caso nuestros selectores valen 0, 0. 0, 0 desde aquí hasta este punto. Ok, y si lo notamos, nuestra salida tendría que tomar el valor de lo que valga a 0, y si lo está haciendo. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Hasta aquí está este punto. Aquí nuestra señal 0 cambia a 1, entonces nuestro selector sería 0, 1. Cuando nuestro selector es 0, 1, la salida Q toma el valor de lo que contiene A1. Y si nos fijamos, A1 aquí vale un 1, entonces le da continuidad al 1, el 0, el 1, el 0 y el 1. Justo aquí en este punto, nuestros selectores cambian a 1, 0. Y cuando nuestros selectores valen 1, 0, nuestra salida Q toma el valor de lo que valga A2. Si nos fijamos, 1, luego se van a 0, luego se van a 1 hasta este punto. Aquí nuestros selectores cambian a 1, 1. Por consiguiente, nuestra salida Q valdrá lo que contenga nuestra entrada A3. Si nos fijamos, 1 y el 0. Entonces está funcionando nuestro multiplexor 4-a-1 formado por componentes o cajas más pequeñas de multiplexores 2-a-1. ¿Ok? Bueno, por lo pronto sería todo en este pequeño tutorial y vamos a continuar subiendo videos de multiplexores. Gracias.